Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio de la Antejuela Independiente. Alejandro Carmona quien nos habla y este programa, El Templo de las Ánimas, una vez más, en directo. Síguenos a través de Radio Line en Facebook, a través de El Templo de las Ánimas en YouTube y en cualquier plataforma de podcast que se te ocurra que exista. Ahí estamos como El Templo de las Ánimas para que no te pierdas nada a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo. Puedes activar la campanita y suscribirte y así estar conectado con nosotros siempre que quieras, claro está. Y en este camino llamado vida, en esta senda del aprendizaje, seguimos creciendo, seguimos avanzando, seguimos coleccionando historias interesantísimas para llevaros a todos a vuestros hogares la cultura, las leyendas, el misterio, la historia. Y hoy tenemos un viaje muy especial. Nos vamos a Cantabria, a una tierra mágica, a una de las grandes, de los grandes enclaves mágicos que tenemos en nuestra península. Desde Santander, creo que ya la tenemos por ahí. Sí, Esther Pablo, Esther, muy buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Que ha llegado el fresquito a tu tierra ya, por fin? Pues no está muy claro. Sí, hace unos días sí que hizo un poco más de frío, pero ha vuelto el veranillo. Oye, esa tierra con esos parajes, esa niebla, eso influye a la hora de que la mitología, las leyendas cobren otro tipo de fuerza. Por supuesto. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Sí, o sea, Cantabria es un sitio además que tiene un montón de flora y de fauna muy diferente, o sea, depende de la zona de Cantabria, te encuentras un clima casi hasta distinto. Y además siempre ha sido una mitología muy centrada en los bosques, las montañas, los ríos, el mar, casi lo mismo que en otras zonas del norte de la península. Uh-huh. Y todo eso ha influido muchísimo en la forma en la que la gente veía la vida y cómo eran sus cuentos populares. Hace unos años era también un lugar bastante frío, bastante duro. Eso influye bastante, pero al mismo tiempo es también hermoso, es misterioso. Oye, Esther, eres historiadora, eres mitóloga además de escritora. Sí. Hablaremos de todo eso, pero yo quiero indagar un poco más y saber un poco más de ti, si me lo permites. Y lo que me gustaría que nos contases es cómo comienzas a motivarte para dedicar tu vida a todos estos temas mágicos, maravillosos como son la historia, como es la mitología, ¿no? ¿Qué nace en ti para eso? Pues la verdad mi interés empezó desde que era muy pequeñita. De hecho, ya con 4 años me gustaba que me contaran historias. Empecé con los cuentos de los hermanos Grimm. Uh-huh. y también algunas leyendas griegas. O sea, mi interés empezó bastante pronto, casi al mismo tiempo que aprendí a escribir. O sea, que aprendí a leer, también aprendí a escribir mis primeras historias y yo creo que siempre he estado rodeada de libros, rodeada de cuentos. No sé, yo no soy capaz de concebir mi vida sin estas cosas. ¿Influye la cultura de tu tierra en tu forma, en tu manera de entender la vida, en tu manera de escribir incluso? Pues en ese sentido ya es un poco más difícil porque de hecho yo nací en Zamora, uh-huh. La mitad de mi familia es de allí y luego nos mudamos a Cantabria, que es de donde es mi padre, y nos hemos mudado también bastantes veces, así que en cierto sentido también, aunque me siento un poco de los dos sitios, eso ha influido también un poco en cierto desarraigo. Pero aún así, como me gustan tantas mitologías diferentes, pues como que siempre me he sentido un poco arropada en ese sentido, porque lo mismo me da la mitología que puede ser de aquí que de lugares más lejanos. Bueno, Zamora no está corta tampoco en estos temas, ¿no? Decía yo que eres escritora. ¿Cuándo empiezas a escribir?
Pues escribir, llevo escribiendo pues de eso, desde que era pequeña. Luego hasta, bueno, mi primer relato publicado ya fue a los 23, pero incluso antes de ese momento, con 16 años, quedé en la lista de honor oro del premio Jordi Sierra y Fabra, que es así bastante conocido a nivel internacional. O sea, que estuve ahí por los pelos, casi consigo publicar todavía antes de la mayoría de edad, pero ya tuve que esperar un poco más. Hay muchos, incluso expertos, que aseguran que estos temas, sobre todo la mitología, está en el último reducto de su historia. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Esta tradición oral se terminará por perder si no la cuidamos? ¿A la juventud le interesa la mitología? Yo creo que sí, de hecho creo que está viviendo como una especie de evolución. Los mitos y los cuentos populares al final siempre se adaptan al público de alguna manera, es su forma de sobrevivir al cambio y a las distintas sociedades. Yo no creo que vaya a desaparecer, simplemente va a evolucionar. ¿Para bien, según tú? Pues eso no se puede saber, porque al final hay gente que siempre es más purista, y mientras podamos mantener la información, o sea, lo que ya existía, no hay ningún problema en que todo este tipo de cosas se popularicen por otros medios. La cuestión es que la gente siga sintiendo interés y luego pues busquen información. Por supuesto que sí. Tienes una trilogía en principio, ¿no? Sí, primero publiqué una trilogía con Escarlata Ediciones, era de fantasía y ciencia ficción, y también, bueno, tiene ciertas influencias mitológicas, pero ahí las mezclo un poquito también con el tema de los alienígenas. Y bueno, esa fue la primera. Luego la segunda ya fue con otra editorial diferente. Esa era una comedia de fantasía medieval destinada a un público mid-grade, que serían pues los chavalines que están ahora pues entre los 10 y los 13 años o por ahí. Esa fue con el XL y ya la última de mis novelas la tuve que autopublicar por culpa de la pandemia, porque la editorial, o sea, quebró. Sí, como tantas otras cosas. Así que tuve que buscarme la vida. El reino de la Esfinge, ¿no? Sí, El reino de la Esfinge, que de hecho es mi primera novela histórica propiamente dicha. ¿Se puede difundir historia a través de una novela, aunque entiendo que te tengas que permitir ciertas licencias? Sí, desde luego. O sea, eso, cada persona tiene sus costumbres y yo he intentado que por lo menos lo que es la documentación esté bien, pero al final todo tiene que estar al servicio de la historia, porque no hay que olvidar que no es un libro de texto. Luego entramos en eso, pero para los más ignorantes como yo en estos temas, ¿qué es la Esfinge? ¿Por qué esos misterios que la rodean? La Esfinge era una criatura mitológica. Era popular en el antiguo Egipto, pero sus características eran diferentes en Grecia y se la asociaba a las desgracias principalmente. Está un poco relacionada también con las quimeras, o sea, estos animales que son mezcla de distintas partes del cuerpo de otros. Y estaba asociada principalmente a una serie de desgracias y demás, pero también tiene un significado bastante místico, bastante misterioso. En Egipto tenían una fama quizás un poco más positiva, mientras que en Grecia era bastante negativa. También eso influye un poco en la forma en que veían el mundo. Los egipcios eran quizás incluso un poco más positivos en ese sentido, quizá porque era también, no sé, era un lugar también más abierto al conocimiento. En la época en la que está ambientada esta historia, Grecia aún estaba en pañales, por decirlo de alguna manera, y Egipto estaba como mucho más adelantado. ¿Qué tiene Egipto que no tengan otros países para esas construcciones? Pues principalmente estaban muy protegidos. Había unas barreras naturales que les permitieron desarrollarse durante mucho tiempo de forma lineal. Entonces, incluso con algunos problemas, los típicos de sequías o de hambrunas, todavía eran capaces de mantener, digamos, una evolución bastante fuerte, bastante clara, mientras que eso no se dio en otros lugares, porque Grecia estaba más abierta, había mucho más contacto entre distintos pueblos. Egipto, en cambio, vivía casi hacia sí mismo, más que hacia afuera, o sea, casi nunca hablaban de lo que había más allá del Mediterráneo. ¿Para ti es el país con más enigmas?
Pues bastantes, pero en realidad hay más información sobre Egipto que de muchos otros lugares porque se han conservado también muchos más restos arqueológicos y más monumentos. Uh-huh. En ese sentido, sí, o sea, sí que tiene muchos enigmas, pero también tiene más información. Uh-huh. Tú hablas en tu novela de el mito de Edipo y la Esfinge, ¿no? Cuéntame, de hecho, es una reinterpretación. Cuéntame lo que puedas de esto, lo que puedas, claro está. Vale, en esta historia estoy completando de alguna forma la historia que se cuenta antes de la leyenda más conocida, que es la de Sófocles, la de Edipo Rey, uh-huh. que básicamente es después de que él vence a la Esfinge. La historia de Sófocles pues desarrolla la historia de cómo cubrió sus orígenes y demás. En esta novela, en cambio, lo he hecho de otra manera. He utilizado una versión que leí de Pausanias, que decía que la Esfinge en realidad no era un monstruo, sino una de las hijas del rey Layo, a la que quería más que a nadie, y que le confió un secreto por el que ella tenía que escoger al nuevo gobernante, pero parece ser que no contenta con esta situación, ella misma quiso gobernar y se vio envuelta en una situación bastante complicada que la obligó a marcharse al exilio y a reunir a un grupo de gente para recuperar su reino, pero llegó Edipo en el peor momento posible y terminó con ella. Entonces, un poco ambientado con esta historia, he decidido hacer una pequeña reinterpretación y cambiar un poco la historia original, dándole un giro de tuerca a algunas cuestiones. Uh-huh. Aquí incluye seres mitológicos, ¿no? No, en esta no. O sea, he convertido los seres mitológicos en personas. Pero tienen nombre de seres mitológicos. De alguna manera lo has querido utilizar para llamar un poco más la atención, para captar la atención del lector. Sí, de hecho, porque a la princesa Abante, que es como he llamado a la Esfinge, uh-huh. Le pusieron el apodo a posteriori, o sea, he puesto como que en realidad no era una esfinge, sino que fue así como la llamaron debido a lo que hizo y no por quién era. ¿A qué época nos remontamos en esta novela? En esta novela la he situado en el siglo VIII a.C., aunque técnicamente las historias originales son más antiguas, porque pensé que era una época menos conocida y que me daba pie también a mezclar un poco la realidad con la fantasía, o con la ficción. Digamos que esto es una novela con ciertas licencias que tú te tomas. Así es. ¿Corres el riesgo de que se malinterpreten? Pues no creo, porque en realidad lo que es la parte histórica es la que, o sea, lo que es el ambiente, la ambientación es uh-huh. bastante, o sea, verídico. He tenido que rastrear bastantes cosas y algunas he tenido que retorcerlas un poco porque no existe información. Entonces, como bebían mucho también de la cultura de otros lugares, pues más o menos en algunas cuestiones pues he tirado de lo que ya existía en otros sitios, que no habría sido tampoco tan extraño. Imagino que esto tiene una documentación increíble, ¿no? Sí, o sea, me llevó bastante tiempo y de hecho he tenido que leer hasta libros en inglés y algunas cuestiones que igual no están del todo claras tampoco entre los historiadores, entonces he aprovechado un poquito también esas dudas para poder introducir algunas de mis propias ideas o consideraciones en la novela. Claro, para ti la historia está cogida con hilo porque tienen según con quién hables, cada cual hace sus propias interpretaciones, ¿no? Porque sí, al final las interpretaciones es lo más personal de los historiadores. Uh-huh. O sea, nosotros trabajamos con un montón de documentos, con fuentes tanto primarias como secundarias. Entonces, entre todo eso, pues siempre puede haber pues algunos resquicios entre los que se puede introducir alguna idea personal o algún cambio de mentalidad, incluso. Claro, porque según entiendo yo, la historia nos deja un rastro para que nosotros podamos interpretarla, ¿no? Pero nunca sabremos la verdad. Sí, y de hecho hay muchas cosas que también hay que entresacar. Por ejemplo, en la Odisea nos ha mostrado quizás una sociedad demasiado idílica para lo que realmente, o sea, lo que se destilaba en aquella época. No era tan idílico como lo que nos querían presentar en ese tipo de historias, porque estaban creadas para que se divirtiera un grupo de gente determinado, que era uh-huh. la élite.
Entonces hay que también pensar que si eso era lo ideal, existía lo que no era ideal. Y probablemente había mucha gente que no se comportaba según esos ideales o esos valores que consideraban superiores. Hay quien habla que incluso en Egipto, las pirámides de Egipto son extraterrestres, ¿no? ¿Qué piensas tú de todo esto? Eso está demostrado que se pueden construir, o sea, se podían construir cosas increíbles ya en aquella época, y de hecho aún está un poco en el aire qué tipo de maquinaria utilizaban, pero que utilizaban algo está clarísimo. De hecho, a pequeña escala ya se han hecho muchas pruebas y es perfectamente, o sea, no es nada extraño. Ha habido gente que ha hecho pruebas a pequeña escala y han podido construir cosas increíbles ellos solitos con 4 cosas. ¿Simplemente eran adelantados a su tiempo? Yo diría que más que adelantados tuvieron la suerte de poder desarrollar lo que ya tenían a largo plazo. El problema de muchos otros lugares es que si bien descubrían cosas, siempre había una guerra o había algún conflicto o algún problema que hacía que eso se estancara y que no se pudiera continuar a largo plazo con esas ideas. Había gente brillante en todas partes, había siempre gente que transmitía información de unos lugares a otros. Entonces, la información siempre ha estado en movimiento, pero no ha sido de forma equilibrada en todos los países y en todos los territorios, y unos han tenido más suerte que otros, claro. Ese culto a la muerte que ellos tenían, ¿no? Desde que nacían prácticamente, ¿no? Para ti ¿cuál de estos personajes que vivían en el antiguo Egipto es el ser más enigmático? Pues no sabría decirte ahora mismo. Por ejemplo, ¿tú crees en estas historias que se cuentan de maldiciones de Tutankamón? No exactamente, pero sí creo que podrían tener algún tipo de idea sobre qué hacer para evitar que la gente entrara en sus santuarios sagrados y los profanase. Uh-huh. Seguramente incluso dejaban algunos tipos de venenos o criaturas que podían, digamos, atacar a los que pudieran entrar ahí. Pero claro, quien hizo la ley hizo la trampa, y la mayoría de las veces los que trabajaban en la construcción de todas estas tumbas ya sabían cómo se podía entrar, y contaban también con gente que, bueno, les podían contar información a cambio de, mira, tú sacas esto de aquí y luego nos lo repartimos a partes iguales. Y sucedió muchísimas veces, incluso lo promovían los propios faraones cuando andaban escasos de dinero para sufragar ciertas cosas. ¿Hay algún ser en la mitología, el que tú quieras, que tú consideres que tiene un pozo de realidad? Yo creo que todos en realidad nacen de referencias reales. Luego, a partir de ahí, pues la gente se ha ido inventando más cosas, ha inventado distintos corpus, relaciones entre ellos, pero en realidad casi todas las mitologías tienen algún origen real. ¿Cuál para ti es el ser con más misterio de tu tierra, de Cantabria? Pues a mí personalmente me gusta uno que probablemente no sea de aquí, originario, aunque sí que hay historias que lo tienen, pero me gustan mucho los nagas, los hombres serpiente. ¿Hombres serpiente? Sí. ¿Qué es esto? Aquí hubo un pueblo, los celtas cefes, que eran conocidos porque adoraban a las serpientes, y probablemente de ahí viene también parte de esa idea, aunque también la comparten en otros lugares del mundo, como Grecia o la India. Y es por eso que me parece tan interesante, porque saber si algo surgió de un lugar o vino de otro y las relaciones que pudo haber entre esos pueblos, eso me interesa bastante, porque se sabe cómo una población pudo haber viajado de un lugar a otro, o sobre las conquistas, las relaciones comerciales. Se puede sacar muchísima información con estas cuestiones. Si tiramos del hilo intentando, que yo creo que es muy difícil, es prácticamente imposible, pero intentando llegar al origen de estos seres, hay variantes en prácticamente todo el mundo, ¿no? Sí, y eso es lo más fascinante de todas estas historias, es cómo la misma idea puede incluso reinterpretarse de formas distintas de unos lugares a otros, aunque originalmente haya sido positiva o negativa. De hecho, en Cantabria compartís muchas de estas leyendas con Galicia, ¿no? Sí, en todo el norte, en realidad. Igual reciben nombres diferentes, pero en esencia son las mismas criaturas con otros nombres. Porque, por ejemplo, según entiendo yo, el nubero de Cantabria es el nubleiro de Galicia, ¿no?
Sí, hasta los nombres se parecen mucho. O sea, las señoras del agua, por ejemplo, en Cataluña o en el Valle de Arán y por ahí son, me parece, las donas d'aigua. Sí, no sé si lo he dicho bien, Bueno, pero sí, son las señoras del agua, las ondinas, o sea, hay bastantes conexiones, pero también es porque el tipo de clima, el tipo de fauna y de flora es parecido en toda la zona norte. Siempre hay bosques, hay montañas, hay ríos, así que a la fuerza tenían que surgir criaturas parecidas. claro, ya cada cual lo cuenta, cada región, incluso cada pueblo lo cuenta a su manera, ¿no? Eso es maravilloso. Sí, sí, sí. Y cada una pues tiene pues sus pequeñas cuestiones. Igual las criaturas que en una son pues son buenas y bueno, y ayudan a la gente, en otras son malignas y tal, que aquí ya depende en qué momento se introdujeran las citas cristianas, que eso también Sí. cambió mucho la mentalidad, y las romanas, pero inicialmente siempre había como reductos en los que la población todavía se resistía a aceptar esas ideas, y por eso son personajes muy duales, que por un lado dicen te pueden ayudar, pero por otro pueden ser malignos. Eh, ¿qué son estas mujeres que mencionabas tú? Las mujeres del agua, o no, como has dicho. Sí, en general son ondinas, o al menos Ondinas. están dentro del grupo de hadas de agua, Hadas de agua. principalmente de ríos o de lagunas o de zonas así, sí, rodeadas de bosque, pero zonas de agua principalmente. ¿Y qué hacían estas mujeres? Pues como se cuentan casi todas las historias, podían llegar a enamorar a los hombres que pasaban por allí y podían, una de dos, o se casaban con ellos, que eran relaciones un poco difíciles porque la mayoría de estas mujeres eran bastante caprichosas y tenían unas normas muy estrictas y podían cabrearse también a la mínima, no soportaban las infidelidades. Y en cambio, en otras ocasiones solamente los querían para reproducirse y acabar con ellos después, igual que las arañas. Se habla incluso de brujas de hábito blanco. Sí, hay en Cantabria muchas historias que confunden a las brujas y a las hadas, y de ahí también que no se sepa muy bien en algunos momentos si son buenas o malas, porque tienes desde brujas buenas a hadas malas, y siempre asociadas pues las hadas a la juventud, a mujeres que eran así jóvenes y guapas, y las brujas a mujeres ancianas, pero no necesariamente eran malvadas. Ahí hay mucha variedad en ese sentido. Eh, ¿Cuáles son los cuentos populares que se le cuenta a los niños y las niñas en Cantabria? Pues sobre todo les hablan de las anjanas, de los ojáncanos y las ojáncanas, que también se habla mucho de quién era peor. Yo creo que la ojáncana era mucho más agresiva, que amamantaba a sus crías con la sangre de sus pechos. También decían que sí comía niños y demás, pero bueno, en este sentido se parecen mucho a los trolls y a los jotuns también de los nórdicos. Eran muy parecidos, solo que en este caso pues tenían también relaciones con los cíclopes, porque son gigantes de un solo ojo con mucho pelo, y también son bastante bestias en ciertos sentidos. Si te los encontrabas por el campo, pues ya te podías dar por muerto, y en ocasiones pues decían que raptaban a pastorcillas, las llevaban a sus cuevas, y hay alguna historia bastante interesante a este respecto, como la de la vara milagrosa, que prácticamente lo tiene todo. Tiene a la bruja buena a la que consultaban en el pueblo, a los protagonistas, una chica y un chico que eran jóvenes y bastante pobres, y luego tiene al ojáncano y una vara mágica muy especial. Cuéntame eso más. Una vara mágica que hacía. Sí, pues la vara mágica se transformaba prácticamente en cualquier cosa y pertenecía a la bruja, que Maravilloso. curiosamente era una bruja pues bastante extraña, porque o sea, se llamaba Pelegrina, que eso ya dice mucho porque Pelegrina significa extranjera. O sea, probablemente inicialmente fue una mujer que vino de otro lugar, no la conocía nadie y se asentó en una cabaña que estaba cerca de una ermita. Y se convirtió pues en la típica bruja a la que todo el mundo evitaba durante el día, como a los verdugos, pero por las noches pues su casa se convertía en un centro de urgencias, poco más o menos. Si tenían dolencias o tenían problemas, iban a pedirle ayuda. Así que cada vez que les surgía un problema mágico de este tipo, pues acudían a pedir su ayuda, y ella les echaba una mano. Pero claro, una cosa es ser buena y otra ser tonta, y en esta ocasión pues los protagonistas, digamos que llegó un momento en el que primero se
se portaron muy bien, o sea, hicieron lo que tenían que hacer como dicta la tradición, y luego pues se dejaron llevar por la pobreza y por la envidia y acabaron robando la vara de la bruja. Maravilloso. ¿Se siguen contando estos cuentos y estas leyendas en tu tierra? Pues la verdad es que no lo tengo muy claro. Quizá en algunos sitios sí se está promoviendo, pero lo que más veo es que igual hablan mucho de las anjanas o de los ojáncanos y todo eso para que los niños dibujen en el cole, pero no les cuentan tampoco historias demasiado complicadas. Se quedan un poco pues en la base, o sea, la sirenuca, el dragonuco, el cúlebre. ¿Te las contaban a ti de pequeña? No, de hecho yo todas estas historias las descubrí incluso bastante tarde, o sea, cuando ya empezaba a investigar sobre estas cuestiones, empecé con otras mitologías igual más complejas, de un corpus un poco más denso, como podría ser la griega, la persa o la nórdica, y más adelante ya empecé a interesarme por cuentos populares ya de lugares más concretos, y fue ahí donde ya empecé a investigar sobre la mitología de Cantabria, y me sorprendí porque no me habían contado prácticamente nada. Entonces tuve que investigar casi desde cero. Cantabria está llena de misterios. Se habla del Cristo de Limpia que llora sangre, ¿no? Y todos estos seres que tú estás enumerando, que tienen reminiscencia con otras mitologías, como por ejemplo la griega. Sí, sobre todo, lo que son las sirenucas también, se cuenta que aquí eran, ligeramente distintas a las de Grecia. También es muy gracioso porque pueden incluso inventar como culturas diferentes con los distintos grupos de sirenas. En este caso, pues decían que no eran malvadas, que simplemente silbaban a los pescadores pues para llamar su atención, y muchas veces cuando cantaban, si eran ellos los que respondían, pues se mosqueaban y movían un poco sus barcas así como para meterles miedo, pero nunca con la intención deliberada de hacerles daño, como sí pasaba en Grecia. Háblame del hombre pez. Esto está documentado. Es cierta esta historia de cuando él llega a Cádiz y en Cádiz habla y dice el Yérganes, es la única palabra que dice, y lo llevan hasta allí, ¿no? Y él solo va andando y la única que lo reconoce es su madre. En realidad se dice que fue un inquisidor el que lo interrogó. ¿Sí? Y precisamente como él era de Cantabria y tal, fue cuando reconoció, porque él primero dijo Liérganes, pero nadie sabía a qué se estaba refiriendo, si era una persona o de quién estaba hablando, hasta que se dio el caso que lo reconoció y dijo, sí, yo sé dónde está Liérganes, que es de Cantabria. Entonces, movió unos cuantos hilos y tal, y consiguió traerlo de vuelta, y la madre lo reconoció. Pero es cierto, hay un monumento en Liérganes, ¿no? Al hombre pez, ¿no? Sí, es una estatua. De hecho, la estatua es más reciente de lo que podríamos pensar. No tiene tampoco tantos años como parece, pero la verdad es que es preciosa. A mí siempre me ha parecido una preciosidad esa escultura. ¿Y qué se cuenta? ¿Cómo termina por desaparecer este hombre? Pues primero decían ya que era un chico, pues a ver, que no era demasiado inteligente, no se sabe tampoco si tenía algún tipo de trastorno o de enfermedad. Hay algunas dudas sobre si podía tener un problema, que le faltaba yodo o algunos nutrientes de este tipo, y por eso necesitaba estar tanto tiempo en el agua, y también influían sus cambios de carácter y de humor. Pero eso está todavía, obviamente no se puede comprobar que tuviera ese problema, pero sí que tiene bastantes papeletas, porque si le faltaban nutrientes y este tipo de cosas, cuando lo encontraron decían que tenía como escamas en la piel, y eso suele suceder cuando faltan algunos nutrientes básicos o no se somatizan bien. Entonces, probablemente este chico pues tenía alguna enfermedad que solamente se aliviaba cuando estaba en el agua, y de ahí que pasara cada vez más tiempo allí hasta que al final pues decidió marcharse. Pero hay documentos de que esto existió de verdad, ¿no? Sí, por eso ahí está la cuestión. Entonces intentan buscar también pues una explicación lógica a esta necesidad que tenía este hombre.
se cree que pudo haber dado la vuelta a la península parando de vez en cuando para, bueno, o sea, para alimentarse de alguna manera, quizás siguiendo incluso a bancos de delfines y cosas así, y hasta dicen incluso que llegó a aprender bastantes de sus costumbres, que se sentía más cómodo con los delfines que con las personas. Si hablamos de mitología, ¿con cuál disfrutas más? Pues me lo pones difícil, porque casi lo más divertido es ponerlas en común. O sea, no sería lo mismo tampoco. Siempre me he sentido un poco como vacía si solamente me dedicase a una. Y en cambio, cuando veo las conexiones entre unas y otras es cuando realmente me puede el entusiasmo. ¿Cuál es la conexión que más te ha sorprendido? Pues he encontrado bastantes, algunas incluso a nivel de cuentos populares. Por ejemplo, es muy conocida la historia de la Cenicienta, que se popularizó con las películas y demás. Pues de la Cenicienta en realidad hay dos versiones. Una versión es egipcia y la otra es irlandesa. Estos cuentos... Pero, dime. Sí. No, sí, que ibas a... No, digo, pero estos cuentos tienen un origen que lo hemos ido endulzando, pero estos cuentos son terribles, ¿no? Sí, la mayoría de los cuentos de Grimm eran cuentos de terror para adultos, en realidad, y luego se han ido edulcorando cada vez más y cambiando, pero originalmente eran completamente distintos, o sea, prácticamente irreconocibles en muchos casos, que igual solamente reconoces pues algunas escenas y ya está. Igual lo mismo pasó con las Mil y una noches, la historia de Aladín que todos conocemos. También es más bien, o sea, se supone que estaba ambientada en China y hay otra versión de otro Aladín dentro de estas propias historias que también tiene partes, digamos, que se tomaron para hacer una última versión de Aladín al final. Y como historiadora, ¿en qué momento de la historia te sitúas? ¿O sitúas tu mayor interés? Pues me gusta mucho el periodo helenístico, porque creo que fue casi como una globalización en la época antigua. Porque las religiones se mezclaron, la información se transmitió de unos lugares a otros y fue como un momento en el que la gente se sentía pues muy parecido a ahora. De repente se veían como rodeados por un montón de culturas y de personas que antes pues les resultaban más ajenas. Por eso es un momento de la historia que a mí me llama mucho la atención. Y entre los grandes avances, pues bueno, tenemos al famoso Herón de Alejandría también, que ese era casi como podría decirse el técnico de efectos especiales de la época, porque sabía hacer casi de todo. O sea, en la mecánica, los sistemas de poleas que utilizaba para que las puertas se abrieran y se cerraran solas, un montón de cosas. Pero bueno, entiendo yo que uno de los personajes en este sentido más atrayentes puede ser Leonardo da Vinci, ¿no? Sí, Leonardo da Vinci también es uno de los grandes genios de la historia. Ya a la hora de competir ya es difícil saberlo porque, como suelen decir, somos enanos a hombros de gigantes. Leonardo da Vinci también contaba ya con información previa sobre muchas cosas y hay muchas ideas antiguas que luego se retomaron y se volvieron otra vez a reimplantar. El caso de las máquinas de vapor o, por ejemplo, las máquinas dispensadoras. Ya en la antigua Grecia tenían máquinas dispensadoras en las que tenían que meter la monedita para que les sacara agua antes de entrar a los templos. Hay quien dice que la batalla de Troya no se produjo en realidad. ¿Qué piensas tú? Sí que se produjo. O sea, de hecho... Pero no se ha encontrado nada, ¿no? Bueno, se han encontrado las distintas capas de la ciudad de Troya y sí que se sabe que en la que se supone, en la que tuvo que suceder temporalmente esa guerra, sí que hay restos de que hubo una batalla bastante potente, pero es que además a eso le sumas que en la memoria colectiva del pueblo griego o de los helenos en aquella época, que eran varios pueblos en realidad, sí que debió marcarles de alguna forma porque nunca se habría llegado a escribir la Odisea o la Ilíada de no haber sido por estas ideas que seguramente ya estaban en la memoria colectiva de la gente. A Aquiles se le relaciona con la mitología, ¿no? Sí, y antiguamente además no sabían, de hecho para ellos no existía una diferencia clara
entre la realidad y, digamos, la fantasía, como nosotros la conocemos como la conocemos ahora. O sea, para ellos era todo formaba parte de lo mismo. La magia también formaba parte de la vida real. No había una distinción clara entre ciencia y magia, ni tampoco entre religión. Por eso su forma de ver las cosas era muy distinta a la que tenemos ahora. ¿Había dioses y semidioses? Sí, y de hecho lo de la idea de los semidioses es bastante interesante porque se extendió mucho más de lo que la gente cree. En las historias, por ejemplo, que cuentan sobre Jesucristo, el hecho de que fuera el hijo de un dios no era tan descabellado si tenemos en cuenta que la influencia que tenían era griega. Entre los griegos los semidioses eran muy habituales, entonces en ese momento esa idea de que alguien pudiera ser hijo de un dios tampoco era tan descabellada, era incluso peor para los judíos que eran más estrictos con estas cuestiones, pero no para la gente que era politeísta. Se habla de que la Biblia es una gran historia, pero a partir de como un cortapega de otras historias más antiguas de una mitología, ¿no? Por ejemplo, Osiris, ¿no? Sí, Osiris, o sea, bebían mucho de historias de Egipto, de historias de Grecia, de historias de Mesopotamia, como es el caso del diluvio. O sea, eso es de la epopeya de Gilgamesh. Entonces, bueno, estaremos de acuerdo que como gran historia es una gran historia. Tendríamos que poner, no sé, no me quiero meter en un tema religioso tampoco, pero poner en duda lo que ahí se cuenta, porque ya había documentos más antiguos incluso que todo esto, ¿no? Sí, en realidad es que ninguna religión ha nacido de la nada. Siempre ha habido otras anteriores que han influido y luego pues ha ido desarrollándose a su manera. Pero ninguna religión ha nacido de forma individual. Todas han tenido conexiones. Pero esto pertenecía al paganismo, ¿no? Sí, claro. O sea, de hecho, en la propia Biblia y el propio Jesús no niegan la existencia, o sea, simplemente convierten los dioses en demonios. Pero realmente la existencia de estas criaturas sigue ahí. En el Islam pasa lo mismo también. Simplemente se inventaron la historia de que esos demonios o esos dioses se pusieron a las órdenes de Mahoma. Pero esas ideas todavía estaban en la mente colectiva de la gente y no se ha dejado de creer. Solo tenemos que ver las películas de terror que hay actualmente, en las que todas hay demonios casi, o fantasmas, o espíritus de cualquier clase. ¿A cuánto tiempo atrás te has remontado tú para empezar a descubrir la mitología? ¿De cuándo viene esto? ¿O hay elementos que nunca descubriremos o que se están descubriendo ahora? Pues ahí, desde la prehistoria ya empezaban a dibujar en las pinturas rupestres. Se supone que tenían una especie de protomitología, pero es difícil saber a qué se refería. Era también muy de tipo natural, como era la de la Amerindia, por ejemplo. Entre los indios americanos y demás tienen una mitología pues muy centrada en el aspecto natural. No había una diferencia entre personas y animales. Se decía que podían cambiar de forma de uno al otro y no había ningún impedimento real para ello. Entonces es difícil saber qué historia escondían esas pinturas o esas imágenes, pero se repiten en muchos sitios. Entonces eso ya da a entender como que había una historia o al menos un tipo de protorreligión detrás de todas estas cuestiones. Ahora ya no se sabe a qué se referían, eso ya es casi imposible de saber, pero sí, al menos las primeras empezaron en épocas prehistóricas y más adelante pues se ve también que tenían algún tipo de ritual para los enterramientos, hasta los neandertales los tenían. De modo que sí, estas cosas son muy antiguas, pero claro, como no se podían tomar por escrito, al final pues lo que nos ha llegado también ha sido a través de otros pueblos y lo que podían interpretar, caso los romanos, por ejemplo, o los griegos, que siempre tendían a pensar mal de los que estaban fuera, pues las interpretaban pues como es que estos piensan que esto es real porque son unos brutos, pero la realidad probablemente era otra. Se ha ido amoldando. Claro, porque los romanos, por ejemplo, decían de los egipcios que eran un pueblo primitivo porque sus dioses tenían cabezas de animales. ¿Esto tiene que ver con la hiperconexión que tenía el hombre con la naturaleza? Sí, de hecho, al principio estaban tan asustados porque vivían rodeados de una naturaleza que no entendían. Entonces, ese miedo tenían que canalizarlo de alguna forma, buscarle una explicación.
Y ahí empezaron a surgir también las primeras historias de dioses, de criaturas que acechaban en los bosques. En ocasiones también, pues aunque sabían que existían los lobos y existían los osos, pues podían suceder cosas un poco más extrañas a las que no encontraban explicación y tenían que crear otro tipo de seres. Por ejemplo, cuando los antiguos griegos encontraban fósiles, ¿sí? Tendían a pensar que eran criaturas mitológicas. Por ejemplo, los cíclopes están inspirados en los cráneos de elefante que encontraban en algunos sitios. Los dragones inspirados en los esqueletos de dinosaurio. Bueno, maravilloso. Bueno, habla a mí. Alguien me dijo una vez, tú con toda la tecnología, olvídate de no sé, de iPad, de ordenadores, de móviles y vete a mitad del bosque por la noche y verás que es un mundo nuevo, una experiencia totalmente distinta, ¿no? Si nos ponemos en la piel de esta gente, hay que entender que los sonidos, los animales, las sombras, todo eso influía, ¿no?, a la hora de crear en su propia mente. Totalmente. Y nacieron la mayoría del miedo o de las comunicaciones con otros lugares. Los comerciantes eran los que llevaban estas historias de unos sitios a otros. Entonces, si en algún lugar tenían, pues yo qué sé, un dragón, como en el caso, por ejemplo, de los griegos, esa misma idea del dragón se fue amoldando a los distintos países. Por eso tenemos el dragón que parece como una serpiente voladora de los chinos, tenemos dragones de 4 patas, tenemos ¿cómo se llama este? El guiberno, que solamente tiene 2. Entonces ha ido modificándose, pero siempre las mismas ideas que rondaban por distintos lugares, y luego tienen un significado también simbólico. Algo que no sabe mucha gente es que la mayoría de las historias mitológicas tienen la parte que se le cuenta a todo el mundo y la parte que conocían solo unos cuantos iniciados, que solía tener más carga filosófica. ¿Así? Sí, de hecho es una de las cosas que más me interesan, sobre todo de la mitología griega o de la India, es que tienen un significado simbólico muy poderoso. ¿Significado simbólico? Sí, por ejemplo, en el caso de la India, se comentaba que Draupadi se había casado con los 5 Puranas, si no me estoy liando con los nombres. Claro, si lo vemos desde una perspectiva, digamos, externa, pensamos, pues vaya asociación más extraña, ¿no? Una mujer con 5 hombres. Dice, pero es que Draupadi era la palma de la mano y sus 5 maridos eran los 5 dedos que juntos forman el puño y sirven para pelear, para luchar. Madre mía, maravilloso. Maravilloso. En Altamira, en Cantabria, son las pinturas rupestres más antiguas que se conocen a día de hoy. Sí. Los franceses están intentando quitarnos ese triunfo, pero de momento les va a tocar esperar. ¿Pero por qué? Porque ahí fue esa autora, ¿no?, quien las encontró, ¿no? Que de hecho el hombre lo pasó bastante mal hasta que se murió, ¿no? Porque lo que querían era desmentirlo, ¿no? ¿Por qué? Sí, estaban más centrados en desmentirlo que en darle la razón, pero también porque las tenían muchísimo peso y entonces no querían, o sea, los franceses siempre han intentado dejar ahí a los españoles en un segundo lugar con estas cosas. Han tenido siempre mucho peso en lo que es a nivel académico y claro, siguen intentándolo. ¿Tenéis los habitantes de Cantabria, tenéis posibilidad de acudir a las cuevas o no se permite? Se puede, pero me parece que hay un sorteo y mandan a algunas personas de vez en cuando y no sé si siempre, o sea, me parece que lo cierran de vez en cuando. Yo todavía no he tenido ocasión de ir, pero la Neocueva la he visitado ya como unas 9 veces. ¿Cómo es estar allí? Pues en realidad la Neocueva es pues como un museo y tiene una zona en la que se supone que han reproducido tal y como era sí, lo han recreado tal y como era. Ahora mismo, pues eso, no podría decirte exactamente cómo es el sitio de verdad, pero sí, o sea, se supone que son bastante fieles a lo que son las cuevas de verdad. En España cuidamos nuestra mitología, que también la tenemos. ¿En España has dicho? Sí. ¿La cuidamos? Pues no lo sé, porque, a ver, algunas cosas sí, sobre todo a nivel de criaturas, quizás sí que se popularizan más, o
o igual tienen igual un poco más de peso. Hay algunas historias que a nivel internacional pues se conocen un poco más, como lo que has comentado del hombre pez de Liérganes, pero creo que casi todo lo que se promueve ya es más medieval, ya más cristiano, quizás todo el asunto de las reliquias, los santos, las apariciones de santos, todo ese tipo de cuestiones son las que yo creo que han tenido más prestigio a nivel internacional, como el caso de Lourdes también. Bueno, Lourdes y si hablamos de Garabandal, lo mismo, o sea, también, o sea, de estas apariciones que han visto adolescentes o niños y tal, se han popularizado mucho, aunque la Iglesia Católica en muchos casos se siente un poco reacia a aceptar este tipo de cuestiones, porque realizan investigaciones y hay veces pues que un milagro les parece verídico y otros pues no lo es tanto. Pero Garabandal sigue siendo una zona de culto, ¿no? Supongo que sí, pero realmente aquí a nivel local, quizás para la gente que ha vivido aquí más tiempo, que es más de pueblos de la zona, quizás sí que vayan, pero no es tampoco tan conocido. Sí se habla de Liérganes, se habla de algo, o sea, se habla de las cuevas, se habla del Soplao, por ejemplo, pero así a nivel de visitas, yo creo que siguen ganando más otro tipo de cuestiones. No llevan a la gente a hacer, por ejemplo, tours mitológicos como podrían hacer en Asturias. Quizá los haya, pero no son tan populares. ¿Has tenido la oportunidad de visitar Garabandal? Porque allí se habla de la Peña Sagra, ¿no? De la montaña sagrada, que ya se habla de religiones muy antiguas y de extrañas luminarias, ¿no? No, pues todavía no he tenido ocasión de ir, pero lo tengo en mis cuentas pendientes. Como siempre, cuando tienes algo cerca, pues dices, lo tengo cerca y al final no voy, como pasa con la Casa de Comillas y alguna por el estilo. Y todo esto como las apariciones de Fátima, ¿no? Que también se habla de la danza del sol, ¿no? ¿Eso tiene algo que ver con algún tipo de mitología, según tú? Inicialmente en todos estos lugares primero primaba un culto solar, lunar, a los elementos y a partir de ahí pues ya empezó, digamos, a crecer como en otros lugares. Pero la creencia, por ejemplo, en espíritus o en daimones, en demonios, es muy antigua, o sea, es prácticamente de lo más antiguo y de lo más extendido en todas partes. Entonces, se supone que hay gente que por alguna razón pudo haber visto criaturas o seres sobrenaturales sin saber muy bien lo que eran y que les decían lo que tenían que hacer. Y de estas historias hay miles en todas las mitologías y durante miles de años. Sí, pero tú coincidirás conmigo que antiguamente estas cosas ocurrían más que ahora, ¿no? O las veía más gente que ahora. Cuanta más gente creía en ello, también influía en cierto sentido la comunidad. De hecho, hay una frase que me gusta mucho de la historia de Michael Crichton, Devoradores de cadáveres, que es en la que está basada El guerrero número 13, que decía que cuando vivías en una sociedad que creía en algo, era muy posible que tú acabaras creyendo en ello también, aunque fueras de otro lugar. Y tiene mucha razón porque es así como funciona en muchas ocasiones. Por muy descreídos que fueran, siempre quedaba la duda de si algo era real o no, y era muy difícil saber si realmente habían visto algo o no lo habían visto o qué era lo que habían visto. Pudiera ser, no sé, pero en Galicia se habla de que la luz eléctrica mató a la tan temida Santa Compaña, ¿no? La tecnología está acabando un poco con todo esto, con todas estas historias de la abuela, de la hoguera, de antiguamente, ¿no? Probablemente en el sentido de que la gente ya no teme a la noche, por decirlo de alguna manera. Hay muchas cosas que tenían, digamos, más sentido en una sociedad que era más religiosa, más cerrada. Ahora ya, pues con todo el conocimiento que tenemos, ya se puede advertir que muchas de las ideas que creíamos que eran igual solamente nuestras, no eran solamente nuestras. Eso da una perspectiva completamente distinta. Ahora bien, siempre puede haber cosas inexplicables y que la ciencia todavía tiene que trabajar un poco para encontrar una respuesta, porque hay todavía muchos casos de posesiones demoníacas, por poner un ejemplo. Bueno, eso lo convierte, bueno, o sigue estando de alguna manera la llama prendida, ¿no? De todo esto, ¿no? Claro, luego gente que ha visto fantasmas, muchísima, o sea, y de eso hay testimonios un montón, psicofonías de toda clase. Si estas cosas no fueran reales, no creo yo que hubiera tantísimas pruebas durante tantísimo tiempo. Ahora, que se pueda explicar de otras formas, pues eso aún está pendiente
tal, pero vamos, que yo creo que la ciencia en algún momento puede llegar a descubrir ciertas cosas que ahora consideramos sobrenaturales y que igual son más naturales que sobrenaturales en realidad. Si no existieron estos seres mitológicos con este conocimiento tan enorme que tú tienes, ¿habría que inventárselos? Yo creo que el ser humano fue humano cuando comenzó a tener imaginación. Eso es muy interesante. El ser humano fue humano cuando comenzó a tener imaginación. Sí, porque inicialmente decían que los primeros homínidos no tenían la creatividad ni la imaginación que les permitía crear otras cosas. Entonces, quizás poco a poco se fue desarrollando y pasó del plano material al plano espiritual. ¿Tú de alguna manera sigues actualizándote en cuanto a estos temas? ¿Sigues leyendo, sigues indagando? Sí, hago lo que puedo, pero ahora, claro, a falta de un trabajo nutricio, pues tengo también que estudiar oposiciones y eso me quita bastante tiempo, pero bueno, tengo un montón de libros todavía que de vez en cuando cojo y me los leo, sobre todo de cuentos populares que son bastante accesibles y fáciles de recordar también. ¿Con cuál te quedas de estos cuentos? Pues a ver, entre mis favoritos creo que están las leyendas de Praga. ¿Qué es esto? Sí, porque tiene un listado bastante grande. De hecho, casi todas las calles de Praga tienen sus leyendas. Y es lo que hace también que el lugar me parezca tan interesante. Y si bien son más bien medievales, la mayoría tienen bastantes reminiscencias así que se pueden rastrear. Sobre todo son de fantasmas, son de... bueno, sí, los fantasmas es lo que más, pero hay sirenas también, luego en Centro Europa también tienes muchas sobre enanos, también hay sobre maldiciones, sobre espíritus familiares, no sé, se pueden encontrar muchas bastante interesantes. Si no quieres no me lo cuentes, me respondes sí o no. ¿Alguna vez te has encontrado con algo que no puedas explicar? Una vez, pero no suelo hablar mucho de ello. Técnicamente fue un poltergeist y no estaba yo sola. De hecho lo vio más gente, estábamos en casa unos cuantos. Pero ver no vi nada, pero sí que se oyó un golpe muy fuerte y como que algo golpeaba una cortina. Y eso fue además delante de más gente, que nos asustamos un poco. ¿Cuántos libros tienes en casa? Pues aproximado. A ver, aproximadamente, quitando los de ocio, pues creo que tengo pues unos 150 libros solo de mitología, religiones y cuestiones de este tipo. ¿Cuál me recomiendas para instruirme? Pues a ver, si es uno general, si a nivel de mitología general, pues hay algunos manuales de mitología universal que no están mal. Solo que igual están descatalogados, ese es el problema, pero bueno, casi cualquier cosa que haya escrito Pierre Grimald, por ejemplo, eso es una joya. Luego tienes, por ejemplo, la leyenda y el cuento populares de Pérez, que también te habla un poco pues de un montón de culturas diferentes y de distintas cuestiones sobre cómo se han extendido estas historias y hay muchísimas explicaciones al respecto. Es que es difícil escoger uno en concreto. Luego hay muchos también sobre inverosimilitudes y curiosidades que también aportan mucha información. Bueno, luego te pediré alguno por línea interna. ¿Qué proyecto tienes en mente de literario? Vale, pues de momento tengo terminadas 2 novelas inéditas. Las dos tienen también bastante mitología, solo que son muy distintas. Una está más basada en mitología árabe. Y la otra he mezclado la mitología árabe con la mitología celta, o sea, aparecen también hadas de distintos lugares del mundo, pero también he mezclado todo eso un poco pues con la parte histórica que me gusta a mí. De hecho, mi género probablemente sea el de la histórica mezclada con fantasía, y lo que hago es retorcer, digamos, algunas cuestiones históricas introduciendo elementos mágicos o mitológicos. Tú tendrás callos en los codos de estudiar, ¿no? Sí. Poco me falta ya. Madre mía. ¿Dónde podemos encontrar tus novelas? Pues la última, El reino de la esfinge, se puede conseguir a través de Amazon. También tengo me quedan ya algunos libros en físico, pero muy poquitos, y esos además me los piden directamente.
Y la trilogía, me quedan solo ejemplares del segundo y el tercer libro, así que en ese sentido va a ser un poco complicado. Y todavía en internet se puede encontrar el del Visitante de Valle Medio, que era la comedia de fantasía medieval. ¿Con qué sueña Esther a nivel literario? Pues cada vez tengo aspiraciones más sencillas. Lo que más me gustaría es publicar con una editorial al menos mediana, que tenga una distribución razonable, o sea, que pueda llevar el libro a bastantes librerías y a centros comerciales, y que hagan cierta promoción. Ya no les pido mucho más. Desde luego. ¿Disfrutas contando historias? ¿Disfrutas divulgando? Muchísimo. De hecho, tuve un blog que lo cerré hace poco, me dio bastante pena, pero ya no podía actualizarlo con la periodicidad de antes, que iba solamente pues de mitología, leyendas, historia, todo lo que me apasionaba, pues iba escribiendo entradas, y llegué a unas 50, pero al final lo tuve que dejar porque ya llevaba mucho tiempo sin actualizar, porque llevo mucho tiempo ya preparando exámenes y no pude mantener el ritmo. Al final te tienes que dedicar a un solo proyecto o a unos pocos, porque quien mucho abarca poco aprieta. La cantidad de información que tú me acabas de dar, que nos acabas de dar esta noche, es increíble para, como siempre digo, para que nosotros tengamos, yo el primero, tengamos la posibilidad de seguir indagando a partir de todo esto que nos has contado, que es maravilloso, pero que es una ínfima parte de todo lo que hay, ¿no? Sí, de hecho tenía que apuntadas unas cuantas cosas y no he contado ni la mitad. Bueno, así me das pie para más programas. Sí, porque vamos, o sea, aquí hay mucha tela que cortar y casi de un tema te salen otros 50 claro, diferentes. Pero son maravillosos, cruzar una historia con la otra, ¿no? Sí, al menos eso es lo que a mí me da la vida. ¿Dónde podemos seguirte? Pues tengo redes sociales, tengo Twitter, tengo página de Facebook también y tengo Instagram. Me gustaría hacerme página web más adelante, pero de momento todavía no he podido ponerme con ello, pero bueno, seguramente en el futuro tenga una página web de autora. Esther, gracias por la clase magistral que me acabas de dar esta noche, gracias por tu sencillez, que es de agradecer, y gracias, te voy a dar las gracias por tu conocimiento, porque me parece maravilloso que una persona se cuide, se culturice de esta forma. Y evidentemente tienes una conversación que es inacabable. Podríamos estar aquí horas y horas y horas y vamos, no terminaríamos porque gracias a ti, gracias a tus conocimientos, gracias a que los plasmas aquí, he vivido una noche para mí mágica. Yo también lo he disfrutado un montón. Eso espero. Un abrazo enorme, Esther. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, amigos y amigas, pues yo creo que esto ha sido maravilloso, ha sido una experiencia única, con estos conocimientos que tiene esta mujer, esta forma de contarlo, este saber estar aguantando mis preguntas. Es maravilloso la sabiduría de las personas que en ocasiones no lo apreciamos, no sabemos lo que tenemos, no sabemos la riqueza, el patrimonio inmaterial que hay en el mundo. Hay castillos, hay palacios, lo que vosotros queráis, pero hay otro patrimonio con más valor si cabe, porque estas son las historias que se contaban nuestros ancestros hace miles y miles de años, inimaginable, y que alguien lo plasme aquí en el siglo XXI con esta forma de contarlo. Se nota que vive por lo que hace, se nota que disfruta. Y se nota, claro, la sabiduría evidentemente de quien se forma, de quien se cuida por formarse. Así que nada, amigos y amigas, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo, porque esto ha sido algo único. Nos vemos pronto. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. ¡Fuerza!